Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Desde que era niño, siempre había tenido una especie de miedo a los hospitales. Recuerdo que, cada vez que visitaba a algún familiar enfermo, me sentía incómodo. Las luces brillantes, el olor a desinfectante y el sonido constante de los monitores me ponían los pelos de punta. Pero nunca imaginé que un día me vería atrapado en uno de esos lugares, no como visitante, sino como paciente. Mi nombre es Daniel, y todo comenzó una fría noche de noviembre. Después de una caída mientras corría en el parque, mi tobillo se torció de una manera que no debería haber sido posible. El dolor era insoportable, y aunque sabía que debía ir al hospital, mi mente se llenó de imágenes de pasillos oscuros y ecos lejanos. Aún así, mi madre me llevó al hospital más cercano, un viejo edificio que parecía más un laberinto que un lugar de sanación. Al llegar, la recepcionista me miró con una sonrisa forzada. «Bienvenido al Hospital Central», dijo, mientras procesaba los datos. Yo la observaba, sintiendo que algo no estaba bien. Había un silencio extraño en el aire, como si el lugar estuviera esperando algo. Tras esperar en la sala de urgencias, me llevaron a una habitación donde el doctor me examinaría. El cuarto era pequeño y estaba iluminado con luces fluorescentes que titilaban de manera inquietante. En la pared había un calendario que marcaba la fecha de hace varios años, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Mientras el doctor revisaba mi tobillo, escuché un susurro. No podía entender lo que decía, pero sonaba como si alguien estuviera hablando en otro cuarto. Miré a mi madre, pero ella estaba distraída hablando con la enfermera. Cuando el doctor terminó, me dijo que debía quedarme en observación por algunas horas. En ese momento, el miedo comenzó a crecer en mí. Me sentía atrapado. La habitación estaba llena de máquinas que pitaban y susurraban, como si estuvieran conversando entre ellas. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, un ruido me despertaba. Era como si el hospital estuviera vivo, respirando y hablando en un lenguaje que solo él entendía. A medida que pasaban las horas, la noche se volvió más oscura y silenciosa. La mayoría de los pacientes alrededor de mí estaban dormidos, pero yo no podía relajarme. Decidí levantarme y explorar un poco. Caminé por el pasillo que parecía interminable. Las luces parpadeaban y la pintura de las paredes estaba desgastada. A lo lejos, vi una puerta entreabierta. La curiosidad me llevó a acercarme. Al abrirla un poco más, vi una sala de espera vacía. Las sillas estaban desordenadas y había revistas esparcidas por el suelo. Me adentré un poco más, sintiéndome como un intruso en un lugar que no debería estar explorando. Fue entonces cuando escuché un llanto suave, casi apagado. Se me heló la sangre. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero todo estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía lentamente hacia la puerta. No quería quedarme allí más tiempo. Sin embargo, antes de darme la vuelta, noté algo extraño en una de las esquinas de la habitación. Había una sombra, como si alguien estuviera de pie, pero no podía ver claramente. La sensación de que me estaban observando me invadió. Sin pensarlo, salí corriendo y volví a mi habitación. Cuando llegué, mi madre ya había vuelto a mi lado y parecía preocupada. «¿Dónde has estado, Daniel?», preguntó. «Solo explorando», respondí, tratando de sonar tranquilo, aunque mi voz temblaba un poco. Ella me sonrió, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Decidí que era mejor no contarle lo que había visto. Así pasaron las horas, entre sueños inquietos y ruidos extraños. A veces creía escuchar el llanto de nuevo, pero cada vez que intentaba concentrarme en ello, el sonido desaparecía. La noche se alargaba, y el miedo se convirtió en una sombra que me seguía a donde fuera. No podía dejar de pensar en la sombra en la sala de espera. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
El amanecer comenzó a asomarse por las ventanas. La luz del día trajo consigo un poco de calma, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien en aquel hospital. Mientras mi madre se entretenía hablando con los médicos, decidí que debía encontrar respuestas a lo que había experimentado. Así que, cuando todos se distraían, tomé una decisión. Volvería a la sala de espera. Tenía que saber si la sombra era real o solo producto de mi imaginación. Con el corazón latiendo con fuerza, caminé por el pasillo de nuevo, decidido a enfrentar mis miedos. El pasillo parecía aún más largo y oscuro que antes. Las luces continuaban parpadeando, y cada paso que daba resonaba en el silencio como un eco lejano. Intenté recordar el camino hacia la sala de espera, pero la sensación de desorientación me invadió. A medida que avanzaba, una parte de mí quería dar marcha atrás, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Finalmente, llegué a la puerta entreabierta. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta y entré. La sala estaba en completo silencio, y el aire se sentía pesado. Miré a mi alrededor, buscando cualquier indicio de la sombra que había visto la noche anterior. Todo parecía igual que antes. Las sillas desordenadas, las revistas tiradas en el suelo, el frío del lugar que calaba los huesos. Decidí dar un paso más adentro, sintiendo que algo me llamaba. Mientras recorría la sala, me detuve al escuchar el llanto de nuevo. Esta vez era más claro, como si viniera de detrás de una de las paredes. Me acerqué, apoyando mi oído contra la fría superficie. El llanto sonaba triste y solitario. No podía resistir la tentación de investigar más. Busqué algún tipo de entrada, una puerta o ventana, pero todo estaba cerrado. La sensación de que alguien necesitaba ayuda se intensificó en mi pecho. Sin pensarlo, comencé a golpear suavemente la pared. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque sabía que era una locura. El llanto se detuvo abruptamente, y un silencio aún más profundo llenó el aire. Me sentí cada vez más inquieto. Entonces un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un susurro. «Ayúdame». La voz era apenas un murmullo, pero resonó en mi mente como un grito. Me di la vuelta, buscando a alguien, pero la sala estaba vacía. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de ser observado volvió a invadirme. Sin poder contenerme, decidí salir de la sala. Regresé al pasillo, donde la luz era un poco más brillante. A medida que caminaba, me encontré con una enfermera que pasaba. La saludé tratando de parecer normal, pero no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Hay algo extraño en este hospital?, le pregunté, buscando alguna respuesta. La enfermera me miró con una sonrisa amable, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir incómodo. «No, todo está bien aquí. Solo son lugares que parecen más aterradores en la oscuridad», dijo, como si intentara tranquilizarme. Pero no me sentí tranquilo. Algo en su respuesta no me convencía, y decidí que debía seguir investigando. Regresé a mi habitación donde mi madre estaba hablando con el doctor. Ambos parecían preocupados. Me preguntaron cómo me sentía, y aunque intenté sonreír, sentía que algo más profundo me inquietaba. Después de un rato, decidí que necesitaba un poco de aire fresco. Le pedí a mi madre que me dejara salir al jardín del hospital, un pequeño espacio que parecía un respiro entre tanta oscuridad. Cuando llegué al jardín, el aire frío me golpeó la cara. Era un alivio estar fuera, aunque el lugar también tenía su propia atmósfera inquietante. Las plantas estaban marchitas, y las flores parecían haber perdido su color. Caminé por los senderos, tratando de despejar mi mente, pero mientras paseaba, vi algo que me hizo detenerme en seco. En una esquina del jardín, había una vieja fuente cubierta de hojas secas. Me acerqué y vi que había algo en el agua, algo que brillaba débilmente. Al asomarme, vi una figura reflejada en el agua. Era la sombra que había visto antes, pero esta vez se veía más clara. Era la imagen de una niña con un vestido blanco y cabello largo. Su mirada era triste y me llenó de una profunda melancolía. «¿Quién eres?», pregunté casi sin querer. La imagen en el agua sonrió, pero no era una sonrisa feliz.
Ayúdame, volvió a susurrar. El corazón me latía con fuerza. La sensación de que debía hacer algo se intensificaba, pero no sabía cómo ayudar a alguien que parecía atrapado en un reflejo. Sin saber qué hacer, volví hacia la entrada del jardín. Necesitaba respuestas. Volví a la sala de espera. Decidí hablar con alguien más. La enfermera que había visto antes pasó de nuevo, y esta vez la seguí hasta la estación de enfermería. ¿Puede decirme algo sobre la niña que está en el jardín?, le pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. La enfermera me miró, y esta vez su expresión se tornó seria. Hay historias que no se cuentan fácilmente, niño. Este lugar tiene sus secretos, dijo con voz baja. A veces los que han pasado por aquí dejan una parte de sí mismos atrás. Esos ecos se quedan, y algunos buscan ayuda. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Era posible que lo que había visto fuera real? ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Ella me miró por un momento, y su rostro se suavizó. A veces, solo escuchar es suficiente, pero debes tener cuidado. No todas las almas buscan la paz. Con esas palabras resonando en mi mente, me di cuenta de que mi camino se había vuelto más oscuro. ¿Qué haría ahora con esta nueva información? Sentía que debía ayudar a esa niña de la fuente, pero la advertencia de la enfermera me hacía dudar. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? El corazón me latía con fuerza mientras las palabras de la enfermera resonaban en mi mente. No todas las almas buscan la paz. Esa advertencia pesaba sobre mí como una losa. Sin embargo, la imagen de la niña en la fuente no se iba de mi cabeza. Tenía que ayudarla, aunque no sabía exactamente cómo hacerlo. Decidí que debía regresar al jardín. Necesitaba enfrentar mis miedos y descubrir qué era lo que realmente estaba sucediendo. Caminé de regreso por el pasillo, manteniendo la mirada fija en el suelo para evitar que las luces parpadeantes me distrajeran. La sala de espera, la enfermera, el llanto, todo se entrelazaba en mi mente como un rompecabezas que necesitaba resolver. Al llegar al jardín, el aire frío me golpeó nuevamente. Miré hacia la fuente, que ahora parecía más oscura, como si estuviera esperando algo. Me acerqué y me agaché al borde, sintiendo la humedad sobre mi piel. La figura de la niña seguía ahí, reflejada en el agua, pero esta vez su expresión era más intensa, casi desesperada. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté en voz baja, sintiendo que el miedo se convertía en una mezcla de compasión y determinación. ¿Qué necesitas de mí? La niña sonrió de nuevo, pero esta vez la tristeza en su mirada era palpable. No puedo irme. Estoy atrapada, dijo, y su voz resonó en mi mente como un eco lejano. ¿Atrapada? ¿Cómo puedo ayudarte?, le pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Ella parecía contemplar mi pregunta antes de responder. Debes encontrar la llave, dijo, y de repente, el agua de la fuente comenzó a agitarse, creando ondas que distorsionaban su reflejo. La llave para liberar mi alma. La confusión me invadió. ¿Qué llave? ¿Dónde está? La niña se encogió un poco, como si el miedo la invadiera. En el lugar donde los sueños se apagan, susurró, antes de desaparecer de la superficie del agua. La fuente volvió a la calma, pero la imagen de la niña aún permanecía en mi mente. Sentía que cada vez estaba más involucrado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. La frase "donde los sueños se apagan" resonaba en mí, y mi mente comenzó a dar vueltas tratando de encontrar significado. Podría ser la sala de emergencias, donde vi a muchos pacientes que parecían perder la esperanza. O quizás la sala de cuidados intensivos, donde las luces parpadeaban y el silencio era abrumador. Decidí que la sala de emergencias era mi mejor opción. Con una mezcla de miedo y determinación, volví a entrar al hospital. El pasillo estaba desierto y el silencio era abrumador. Cada paso que daba resonaba en mis oídos. Al llegar a la sala de emergencias, el ambiente era tenso. Las máquinas pitaban con regularidad, y las luces brillantes iluminaban a los pacientes en las camas. Me acerqué a una de las enfermeras que estaba atendiendo a un paciente. ¿Puedo ayudar en algo?, le pregunté. Ella me miró un poco confundida, pero luego sonrió.
No, cariño, solo necesitas cuidarte a ti mismo. Pero no podía. No podía ignorar la sensación de que había algo importante aquí, algo que debía descubrir. Decidí explorar un poco más. Miré a mi alrededor, observando a los pacientes y las máquinas. Algo en la esquina de la sala llamó mi atención. Había un armario viejo y desgastado, medio abierto. Me acerqué y lo abrí con cuidado. Dentro encontré algunos documentos y un viejo diario cubierto de polvo. Lo saqué y lo abrí. Las páginas estaban amarillentas, pero podía leer las palabras. Era un diario de una enfermera que había trabajado allí años atrás. Sus entradas hablaban de pacientes, de sus luchas, pero había una parte que capturó mi atención. Hablaba de una niña que había estado en el hospital. Una niña que había perdido la vida debido a una enfermedad que no pudo ser tratada a tiempo. El último pasaje decía: espero que encuentre paz donde quiera que esté. La llave de su libertad está aquí, en este hospital, pero no sé dónde. La revelación me golpeó como un rayo. La niña, la que había visto en la fuente, podría ser la misma de la que hablaba el diario. Necesitaba encontrar esa llave, pero ¿qué significaba realmente? ¿Era un objeto físico o algo más simbólico? Mientras leía sentí que el aire a mi alrededor cambiaba. De repente las luces comenzaron a parpadear más intensamente y un frío helado se apoderó de la sala. Miré a mi alrededor y vi que algunos de los pacientes comenzaban a moverse inquietos en sus camas. Era como si una presencia invisible estuviera despertando algo en ellos. ¡Daniel! Escuché que alguien gritaba. Era mi madre, que había entrado en la sala preocupada. ¿Qué haces aquí? Debes volver a tu habitación. Pero antes de que pudiera responderle, sentí una presencia a mi lado. Era la sombra de la niña, más clara que nunca. La llave, dijo suavemente, y de repente entendí. La llave estaba en el corazón de la historia de esa niña, la forma en que había vivido y lo que había dejado atrás. Debía contar su historia, debía ayudar a que su voz fuera escuchada. Sin pensarlo dos veces, miré a mi madre y le dije: debemos ayudarla. Ella necesita que hablemos por ella. La mirada de sorpresa en el rostro de mi madre me hizo sentir un poco culpable. Daniel, estás muy confundido. Esta no es la forma de ayudar, me dijo con preocupación. Pero la urgencia en mi corazón me impulsó a seguir adelante. No, mamá. Debemos hacer algo por ella. La niña que vi en la fuente, su alma está atrapada aquí. Ella necesita que contemos su historia. Mi madre suspiró y miró a su alrededor, como si estuviera buscando pruebas de lo que decía. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó, su voz temblando. Es solo un hospital. Hay muchas personas aquí que están sufriendo. Pero yo sabía que había algo más. La conexión que sentía con la niña era real, y no podía dejar que su historia se perdiera. Hay un diario, mamá. Una enfermera escribió sobre ella. Dijo que había perdido la vida aquí. Necesitamos encontrar a alguien que pueda ayudar, le expliqué con urgencia. Mi madre finalmente asintió, aunque seguía con la preocupación en su rostro. Está bien, pero debemos ser cuidadosos, dijo, y juntos decidimos buscar más respuestas. Salimos de la sala de emergencias y nos dirigimos a la oficina principal del hospital. Al llegar, vimos a un grupo de médicos y enfermeras revisando algunos documentos. Me acerqué a uno de ellos, un médico mayor con una expresión amable. Disculpe, doctor, ¿puede ayudarnos? Necesitamos información sobre una niña que estuvo aquí hace años. El médico se detuvo y nos miró con curiosidad. ¿De qué niña hablas?, preguntó. Mi madre y yo intercambiamos miradas antes de que ella comenzara a explicar. Daniela ha sentido que necesita ayudar a una niña que parece haber estado aquí. Hay un diario de una enfermera que la menciona. El médico frunció el ceño, pero su mirada se suavizó al escuchar nuestras palabras. Hay muchas historias en este lugar. Algunas son tristes, otras son realmente desgarradoras, dijo, y en su voz había una mezcla de compasión y tristeza. Si hay algo que podamos hacer para ayudar, quiero saberlo. Mientras hablábamos, el médico se mostró interesado en el diario. ¿Tienes ese diario contigo?, preguntó. Asentí rápidamente y lo saqué de mi mochila. Se lo entregué, y él lo hojeó con atención. Es interesante ver cómo estas historias siguen resonando, dijo, mientras leía en voz baja. Esta niña, su nombre era Clara.
Perdió la vida aquí debido a una enfermedad que no pudimos tratar a tiempo. El médico se detuvo y miró hacia nosotros con los ojos llenos de empatía. Era una niña especial. Siempre sonreía, incluso en sus momentos más difíciles. La gente la recordará por su espíritu. Mi corazón se hundió al escuchar eso. Clara no solo era un nombre en un diario, era una niña que había tenido sueños, risas y esperanzas. ¿Y cómo podemos ayudarla?, pregunté sintiendo que el tiempo se estaba agotando. Ella merece ser recordada, añadió mi madre, con la voz temblorosa. El médico pensó por un momento y luego dijo: podemos hacer una pequeña ceremonia en su honor, contar su historia, recordar su nombre. A veces, eso es todo lo que se necesita para liberar a aquellos que han quedado atrapados en el silencio. Las palabras del médico me llenaron de esperanza. ¿Podemos hacerlo ahora?, pregunté con entusiasmo. Claro, pero necesitaré algunos minutos para organizarlo. Tal vez puedas hablar con algunos de los pacientes o personal que la conoció, respondió, sonriendo. Con una nueva determinación, decidí que debía hablar con los demás. Mientras mi madre se quedaba con el médico, me adentré por los pasillos del hospital, buscando a cualquier persona que pudiera compartir recuerdos de Clara. Me encontré con un par de enfermeras que estaban a punto de salir de sus turnos. Disculpen, ¿conocen a Clara?, les pregunté. Sus rostros se iluminaron de inmediato. Oh, sí. Clara era una niña maravillosa. Siempre traía alegría a nuestro trabajo, dijo una de ellas, sonriendo con nostalgia. Se pasaba horas dibujando y contándonos historias. Nunca olvidaremos su risa. Las enfermeras comenzaron a contarme sobre Clara, sobre su valentía y su forma de ver la vida. Mientras escuchaba sus historias, sentí que una luz empezaba a brillar en mi interior. Clara no solo era una niña que había sufrido, era un símbolo de esperanza y alegría. Después de unos minutos regresé con mi madre y el médico. Hemos decidido hacer una ceremonia en su honor, anuncié con entusiasmo. El médico sonrió y comenzó a organizar a algunos miembros del personal y pacientes en la sala de espera. Cuando todos se reunieron, el médico explicó la situación y cómo Clara había tocado la vida de tantas personas. Comenzó a contar algunas de las historias que había escuchado. Poco a poco, una atmósfera de respeto y cariño se fue formando en la sala. Las risas y los recuerdos de Clara comenzaron a fluir, y sentí que su presencia estaba allí con nosotros, como si estuviera sonriendo desde algún lugar. Al final de la ceremonia, el médico dio un breve discurso sobre la importancia de recordar a quienes habíamos perdido y la necesidad de contar sus historias. A veces, el simple acto de recordar puede liberar las almas que han quedado atrapadas, dijo, y su voz resonó en el aire. Cuando la ceremonia terminó, sentí una paz en mi corazón. Había hecho lo que debía hacer. Clara ya no estaba atrapada en el silencio. Mientras nos retirábamos del hospital, miré hacia atrás y vi que las luces parpadeantes parecían más brillantes, como si el lugar hubiera recuperado algo de su vida. «¿Lo hiciste, Daniel?», dijo mi madre dándome una palmadita en el hombro. «Ayudaste a alguien hoy». Sonreí, sintiéndome aliviado y satisfecho. Había enfrentado mis miedos y había logrado ayudar a una niña que necesitaba ser escuchada. Al salir del hospital, el aire fresco de la noche me envolvió. Miré hacia el cielo estrellado y sentí que Clara estaba ahí, sonriendo. Había aprendido que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una forma de encontrar la luz. Nunca pensé que las historias que escuchaba sobre hospitales, abandonados o viejos edificios llenos de secretos, pudieran ser reales, hasta que me tocó vivir una experiencia que cambió mi forma de ver todo. Mi nombre es Javier, y trabajo como enfermero en un hospital que, aunque no es viejo, tiene partes que han sido renovadas varias veces. Es un hospital grande, lleno de pasillos interminables y cuartos de almacenamiento, que siempre parecen estar más oscuros de lo que deberían. La noche en que todo ocurrió estaba trabajando el turno de la madrugada. Los pasillos estaban vacíos, salvo por el sonido del personal en sus labores. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, lo que les daba un aire inquietante. Era una noche tranquila, o al menos lo era al principio.
Estaba recorriendo los pasillos haciendo mi ronda habitual, cuando llegué a una de las áreas más alejadas del hospital. El área había estado cerrada durante algún tiempo debido a que estaban haciendo reparaciones, y la mayoría de los enfermos se encontraban en las otras secciones. Aquella noche no había nada fuera de lo común, hasta que me encontré con algo que no podía explicar. De repente, al girar una esquina, vi una sombra. No era una sombra normal, como las que suele hacer la luz en las paredes. No. Esta se movía, y no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era alargada, como si una persona estuviera caminando rápidamente por el pasillo, pero lo extraño era que no había ningún sonido. Caminé más cerca, pero no encontré a nadie. Mi corazón latía con fuerza, pero me convencí de que era un error de mi vista. Sin embargo, algo dentro de mí no dejaba de decirme que algo no estaba bien. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que era el cansancio, tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando me di vuelta para regresar, la sombra apareció de nuevo, esta vez más cerca de la sala de emergencias. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí como mi respiración se volvía más pesada, y aunque intenté mantener la calma, no podía evitar pensar que algo no estaba bien. Me acerqué con cautela, pero cuando giré la esquina todo estaba en silencio. La luz parpadeó nuevamente y fue entonces cuando la vi, una figura en el extremo del pasillo, de pie, completamente inmóvil. No podía ver su rostro, solo una figura encapuchada, como si estuviera esperando algo. Mi cuerpo no reaccionaba como debía. Las piernas se me hicieron pesadas y no pude moverme, pero algo me decía que debía irme de ahí. Sin embargo, no pude. Mis ojos no podían apartarse de esa figura. Sentí como si algo me atraía hacia ella, algo que no podía controlar. Al final, cuando logré dar un paso atrás, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero el aire, el ambiente, todo se sentía diferente, como si la realidad misma hubiera cambiado. Decidí irme. Tomé mi teléfono y me dirigí a la estación de enfermería, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Era un fantasma? ¿Una sombra proyectada por la luz? Lo que más me desconcertaba era que la figura no parecía tener una forma clara. No parecía humana. La noche continuó, y aunque traté de concentrarme en mi trabajo, el sentimiento de que algo extraño estaba sucediendo no me dejó en paz. En mis turnos siguientes, sentí que algo me observaba desde los pasillos, siempre al final de la noche, en las sombras. Nadie más parecía notar nada raro, pero yo sabía lo que había experimentado, y si hubiera algo más, si no era solo mi mente, ¿qué era esa presencia? La noche siguiente, me preparé mentalmente para enfrentar lo que sabía que podría volver a ocurrir. Traté de hacer todo lo posible por concentrarme en mis tareas, pero algo en el aire seguía siendo diferente. Me encontraba con una sensación de incomodidad que no lograba quitarme. Cada vez que pasaba cerca de esa parte del hospital, sentía que algo me acechaba, como si no estuviera solo, pero nadie más parecía percatarse de lo mismo. Los otros enfermeros y médicos continuaban como si todo fuera normal. Decidí no hablar de lo sucedido con mis compañeros. No quería ser el extraño del hospital, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había visto. Esa figura encapuchada tan fría y distante me estaba carcomiendo por dentro. Esa misma noche, mientras pasaba por el pasillo que llevaba a la sala de emergencias, la sensación de ser observado se intensificó. El aire estaba más pesado que de costumbre, y las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Caminé más rápido, casi corriendo, pero de repente una voz baja, casi inaudible, susurró mi nombre. Javier. Mi corazón dio un vuelco y me detuve en seco. La voz era suave, casi como un suspiro, pero el eco de ese susurro resonó en mi cabeza durante varios segundos. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Estaba completamente solo, y el pasillo, antes tan lleno de vida, se veía vacío y extraño. Sentí un escalofrío recorrerme, y mi respiración se volvió rápida y agitada. Sabía que algo estaba mal, pero no podía entender qué era. Decidí que lo mejor sería salir de allí lo antes posible, así que di media vuelta y me dirigí rápidamente hacia la estación de enfermería. Pero cuando llegué me detuve al ver algo que me heló la sangre. Una de las enfermeras, que normalmente se quedaba en la estación, estaba allí, pero su expresión estaba vacía, casi como si no estuviera presente. La luz de la estación la iluminaba tenuemente, y por un momento la vi mirar fijamente al pasillo que acababa de recorrer. No dije nada,
Sabía que si le preguntaba sobre lo que había visto, probablemente me diría que estaba imaginando cosas. Sin embargo, no pude evitar acercarme. A medida que me acercaba, la enfermera se dio vuelta y me miró, pero no con los ojos que solía ver en ella. Estaba distante, vacía, y sus ojos parecían vidriosos. «Javier, debes irte de aquí. Este lugar no es seguro», dijo con una voz que no parecía la suya. Mi mente dio un salto. ¿Cómo sabía lo que había visto? ¿Era posible que estuviera experimentando lo mismo? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, la enfermera giró sobre sus talones y se fue por uno de los pasillos, desvaneciéndose en la oscuridad. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Era un sueño? ¿O estaba comenzando a perder la razón? No podía encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo, y cada vez me sentía más atrapado en ese hospital. Algo oscuro y extraño se estaba apoderando de los pasillos, y yo era uno de los pocos que parecía notarlo. Decidí ir al vestuario para intentar calmarme, pero cuando llegué, encontré la puerta entreabierta y el interior estaba más frío de lo habitual. Nadie más estaba allí. Me senté frente a mi casillero, intentando relajarme, cuando un sonido muy bajo me sacó de mi trance. Un leve susurro. «Javier, estás aquí». Era la misma voz, el mismo susurro que había escuchado en el pasillo. Mi cuerpo se tensó y mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros y aterradores. Decidí salir del vestuario de inmediato, pero al dar la vuelta, me encontré con algo que me dejó sin aliento. Frente a mí, parada en la entrada, estaba la figura encapuchada, más cerca que nunca. No pude moverme. Mis piernas parecían haberse paralizado. La figura no hacía ruido, no se movía, solo estaba allí, observándome desde la sombra. El aire en la habitación se volvió espeso, casi imposible de respirar. Sentí como mi corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse de mi pecho. Traté de hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, y de repente, como si fuera parte de algún juego macabro, la figura levantó su mano señalándome. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral, y por un momento, todo se volvió oscuro. Estaba de vuelta en el pasillo del hospital, y ya no estaba seguro de lo que era real y lo que no. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente aún luchaba por entender lo que estaba pasando. Sabía que debía salir de allí, pero no podía moverme. Estaba atrapado en algo que no comprendía, en un lugar que, a pesar de su apariencia común, guardaba algo mucho más siniestro entre sus paredes. El tiempo parecía distorsionarse mientras me quedaba allí, inmóvil, bajo la mirada penetrante de aquella figura encapuchada. No entendía cómo había llegado a ese punto ni cómo salir de él. La figura no se movió ni emitió sonido alguno, pero su presencia era tan abrumadora que se sentía como si todo el hospital estuviera en silencio, como si el aire mismo se hubiera detenido. Sentí una presión sobre mi pecho, como si el peso de la oscuridad misma me estuviera aplastando. De repente, la figura levantó su otra mano, con un lento y deliberado movimiento. Mi respiración se hizo más errática, el pánico comenzaba a ganarme, y mi mente corría en círculos tratando de encontrar alguna forma de escapar, pero mis pies seguían pegados al suelo, como si estuvieran atrapados por hilos invisibles. La figura comenzó a caminar hacia mí. Mis ojos fijos en su sombra no podían moverse. Cada paso que daba resonaba de manera macabra, y a medida que se acercaba, sentía cómo la temperatura en el vestuario descendía aún más, hasta volverse helada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sentí un estremecimiento en todo mi cuerpo. La figura se detuvo, apenas a un par de pasos de distancia. Su capucha cubría su rostro, pero la sensación de ser observado se volvía aún más agobiante. Sin embargo, no dijo nada. Estaba allí, simplemente observando, como si esperara que yo hiciera algo. Un susurro rasgado rompió el aire, y una voz tan débil como un viento nocturno se filtró entre mis oídos. Este lugar está atrapado en su propio ciclo. Tú también lo estás. Mi corazón dio un salto, y el miedo comenzó a arder en mis venas. La voz parecía venir de todas partes, como si la figura no estuviera sola, sino acompañada por algo mucho más grande y más antiguo.
algo que llevaba siglos esperando el momento de revelarse. En un acto reflejo tomé una respiración profunda y, con todo lo que me quedaba de coraje, me moví hacia la puerta del vestuario. Mis pasos fueron lentos al principio, pero luego me apuré más. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, logré salir y corrí por los pasillos, no importaba dónde, solo quería escapar. Pero en cuanto salí, me di cuenta de algo extraño. El hospital, el pasillo por el que corría, se veía diferente. Las paredes parecían más desgastadas, las luces parpadeaban con mayor frecuencia y el sonido del aire acondicionado se sentía lejano, como si proviniera de otro lugar. Era como si estuviera caminando en un sueño distorsionado, donde todo lo que conocía había cambiado. Casi sin pensarlo, me dirigí a la estación de enfermería, donde siempre había un punto de seguridad. Sin embargo, cuando llegué, la estación estaba vacía. Todo estaba en su lugar, pero la sensación de vacío en el aire me hizo sentir aún más desorientado. Decidí buscar a la enfermera, la que había visto antes, la que había tenido la extraña conversación conmigo. Quizás ella sabría algo más, quizás tenía respuestas. Recorrí pasillo tras pasillo, buscando a alguien que pudiera explicarme qué estaba ocurriendo, pero no había nadie. Me sentía atrapado en un laberinto, como si el hospital estuviera jugando conmigo. Cuando finalmente llegué a la puerta del ala norte, la luz parpadeó una vez más y la figura encapuchada apareció frente a mí, esta vez con mayor claridad. No pude evitar retroceder. ¿Por qué estás aquí?, susurró de nuevo, su voz tan baja y tensa que me heló la sangre. No podía hablar. Algo dentro de mí me decía que no debía responder, que cualquier palabra que dijera podría atraparme aún más en este ciclo que parecía no tener fin. La figura avanzó un paso más, y algo extraño ocurrió. El hospital a nuestro alrededor comenzó a distorsionarse aún más. Las paredes se retorcían, los pasillos parecían alargarse interminablemente. De repente la figura levantó la mano y en un susurro que sentí en lo más profundo de mi ser dijo: «Te lo advertí, este lugar nunca deja ir a quienes entran». Y en ese momento todo se oscureció. La oscuridad me envolvió por completo. No podía ver nada, ni siquiera mis propias manos, que intentaban buscar algo, cualquier cosa que me permitiera escapar. Sentí un nudo en el estómago, como si el aire mismo me estuviera aplastando, y todo a mi alrededor estaba sumido en un silencio sepulcral. No podía escuchar mis propios latidos, ni mi respiración, como si de alguna manera todo en el hospital hubiera dejado de funcionar. De repente una corriente de aire helado recorrió el pasillo, y en medio de la oscuridad, una luz tenue se encendió. Era una luz cálida, débil, pero suficiente para revelar el hospital ante mí. Pero lo que vi me paralizó. El lugar ya no era como lo recordaba. Las paredes parecían más viejas, más desgastadas y una sensación extraña, como si todo fuera un sueño, me invadió. La figura encapuchada apareció frente a mí de nuevo, esta vez sin la sombra que antes la rodeaba. Era tan real, tan palpable, que podía sentir su presencia en mi piel. Pero algo había cambiado. En lugar de acercarse, ahora se quedó inmóvil, observándome en silencio. No estaba seguro de si esa era la misma entidad que había visto antes. Su presencia me resultaba familiar, pero a la vez extraña. Entonces, en el silencio absoluto, la voz de la figura rompió el aire, ahora mucho más clara, mucho más profunda. «Este lugar no es lo que parece», dijo, casi como un susurro. «El hospital, la gente, todo está atrapado, y tú también lo estás. No puedes salir, no mientras ellos sigan aquí». Mis piernas temblaban. No podía moverme. El miedo me había paralizado. Sabía que la figura no se refería solo a mí, sino a algo mucho más grande que estaba dentro de este hospital. Algo que había estado esperando durante años, esperando que llegara el momento adecuado para manifestarse. «¿Quiénes son ellos?», logré susurrar, aunque mi voz sonó débil, casi un murmullo. Quería entender, necesitaba saber, pero al mismo tiempo, no estaba seguro de si realmente quería escuchar la respuesta. La figura levantó su brazo,
señalando un oscuro pasillo al final del corredor. Ellos te observan, te vigilan, siempre lo han hecho. Solo tú no los ves. Ellos son parte de este lugar, parte de su historia, de su alma oscura. Y tú eres uno de los suyos ahora. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El miedo se intensificaba con cada palabra, y la sensación de estar atrapado, de no tener salida, se apoderaba de mí. Mi mente no podía comprender lo que escuchaba. No sabía si era la realidad o si todo era producto de un mal sueño. Pero algo dentro de mí me decía que no estaba soñando. Debes ir al final del pasillo, la figura insistió. Solo allí encontrarás las respuestas, y solo allí decidirás si deseas quedarte o irte. Pero recuerda, una vez que atravieses esa puerta ya no habrá marcha atrás. Quería gritar, quería correr, pero las palabras de la figura resonaban en mi cabeza. Mi cuerpo parecía moverse por sí mismo, avanzando lentamente hacia el pasillo que ella había señalado. La luz era tenue, y el aire se volvía cada vez más denso, como si la oscuridad quisiera tragarse todo a su paso. Al llegar al final del pasillo, vi una puerta. La puerta estaba cerrada, pero algo en mi interior me impulsó a abrirla. Con una mano temblorosa tomé el pomo y lo giré. La puerta se abrió con un crujido bajo, y lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Dentro el espacio estaba vacío, pero el aire estaba cargado de una energía que no podía identificar. La habitación era pequeña, pero las paredes parecían moverse, como si estuvieran vivas, cambiando de forma. En el centro, una cama estaba cubierta por una sábana blanca. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo con fuerza, y cuando levanté la sábana, lo que vi me heló la sangre. No había un cuerpo allí, sino una figura indistinta que parecía desvanecerse en el aire. Y aunque no podía verla claramente, sentí que esa presencia me observaba. Me estaba esperando. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Estaba atrapado nuevamente. La figura encapuchada apareció otra vez, esta vez más cerca, tan cerca que podía sentir su aliento gélido sobre mi rostro. «Has cruzado el umbral», susurró. «Ahora es tarde para arrepentirse». Y en ese instante, comprendí lo que había sucedido. Ya no era el mismo. No era el hombre que había entrado en este hospital, buscando una simple noche de trabajo. Ya estaba atrapado en este ciclo, y no había vuelta atrás. Mi nombre es Julián, y trabajo como conductor de autobús en el turno nocturno. No es el mejor empleo, pero la paga es decente y, sinceramente, prefiero la tranquilidad de la noche a las calles caóticas del día. Mi ruta es una de las menos concurridas. Pocas personas la usan a esas horas, la mayoría trabajadores que terminan tarde o algún estudiante rezagado. Pero hay algo extraño con esta ruta, algo que solo los conductores veteranos saben, pero nunca hablan abiertamente. El aviso lo recibí en mi primera noche. Un compañero, antes de entregarme las llaves del autobús, me miró con seriedad y me dijo: «Si en la última vuelta te queda solo un pasajero y no baja en ninguna parada, no le hables, no lo mires. Y sobre todo, nunca le preguntes a dónde va». Pensé que era una broma, pero ahora sé que no lo era. Todo fue normal durante las primeras semanas. Pasajeros somnolientos, calles desiertas, el sonido monótono del motor. Pero una noche, mientras hacía mi último recorrido, noté algo inquietante. Eran las 2:45 a.m. y el autobús estaba casi vacío, salvo por un hombre sentado en los últimos asientos. No recordaba haberlo visto subir. Su postura era extraña, espalda recta, manos sobre las rodillas y el rostro inclinado hacia abajo, oculto bajo la capucha de su abrigo. Al llegar a la penúltima parada, el último pasajero que quedaba aparte de él se bajó. Me quedé solo con aquel hombre en la parte trasera del autobús. No se movió. No hizo ni el más mínimo ruido. La sensación de incomodidad creció en mi pecho. Eché un vistazo al retrovisor esperando ver algún movimiento, pero él seguía igual. «Señor», dije en voz alta,
Esta es la última parada. No respondió. Me removí en el asiento sintiendo un frío repentino en la espalda. Miré por el espejo de nuevo, y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. En el reflejo, su cabeza ya no estaba inclinada. Ahora miraba directamente hacia mí, pero cuando giré para verlo de frente, seguía en la misma posición de antes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El autobús estaba en completo silencio, pero el aire se sentía denso, pesado. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí apagar el motor y levantarme de mi asiento. Señor, debe bajar. Nada. Mi mano tembló cuando presioné el botón para abrir la puerta. Última parada. El hombre levantó lentamente la cabeza. No tenía rostro. El aire se volvió insoportablemente frío. Mis piernas se bloquearon. Mi respiración se hizo pesada. Aquello que estaba sentado en el fondo del autobús no tenía ojos, ni boca, ni nariz. Solo una piel pálida y lisa, como si su rostro nunca hubiera existido. Parpadeé, mi cuerpo paralizado entre el instinto de huir y la imposibilidad de procesar lo que veía. Entonces el pasajero sin rostro se levantó. Lo hizo con lentitud, de una manera antinatural, como si sus articulaciones no funcionaran del todo bien. Su cabeza, a pesar de no tener ojos, parecía estar fijamente dirigida hacia mí. Mi garganta se cerró. Debe bajar, conseguí decir, aunque mi voz apenas fue un susurro. No respondió, pero comenzó a caminar. Los pasos resonaban en el suelo del autobús con un eco extraño, como si el metal bajo sus pies estuviera hueco. Se acercaba lentamente, y con cada paso, el aire a mi alrededor se volvía más denso, más helado. Mi mente gritaba que corriera, que saltara por la puerta, que hiciera lo que fuera para salir de ahí. Pero mi cuerpo no reaccionaba, hasta que escuché la radio. Un chisporroteo rasgó el silencio y de entre la estática una voz susurró: «No lo dejes subir al frente». Era la voz de un hombre mayor, firme pero nerviosa. Mi corazón dio un vuelco. El pasajero sin rostro ya estaba a la mitad del autobús. No podía dejar que llegara hasta mí. Mi mano temblorosa se dirigió al botón de cierre de puertas. Con un movimiento brusco las hice chocar con un golpe seco. El sonido pareció perturbar al pasajero. Se detuvo en seco. La radio volvió a sonar. Vuelve a arrancar. Ahora. No dudé. Encendí el motor y pisé el acelerador. El autobús rugió y comenzó a moverse. El pasajero se tambaleó levemente, pero no cayó. No intentó sujetarse de nada. Solo siguió avanzando. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué hago?, pregunté con la voz quebrada sin saber si la persona del otro lado de la radio podía escucharme. La respuesta llegó en un susurro urgente: «Sigue manejando, no mires atrás, no respondas si te habla. Y pase lo que pase, no te detengas». No sabía quién me estaba ayudando, pero en ese momento solo podía obedecer. Mis manos sudaban sobre el volante. El autobús avanzaba por la carretera vacía, y aunque la ciudad aún tenía algunas luces encendidas en la distancia, dentro del vehículo todo se sentía irreal, como si estuviera atrapado en un espacio que no pertenecía al mundo normal. No miré al retrovisor. No quería ver cuán cerca estaba el pasajero sin rostro, pero podía sentirlo. La temperatura seguía bajando, y el sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio. De repente la radio volvió a crujir. «Ya casi, no te detengas». Casi. Pero, ¿hasta dónde tenía que seguir manejando? Tragué saliva y fijé mi vista en la carretera. Mi mente intentaba buscar una solución lógica, pero nada tenía sentido. Entonces lo escuché, un susurro a mis espaldas. «¿Conductor?» Era una voz grave, profunda, pero apagada, como si viniera desde un lugar muy lejano. «Déjame bajar». Cerré los ojos por un segundo apretando los dientes. «No respondas. No lo mires». Seguí conduciendo, pero el pasajero insistió. «Déjame bajar». Esta vez la voz sonó más fuerte. Algo dentro de mí, una parte instintiva y primitiva, me decía que si respondía, si le daba la mínima señal de atención, algo terrible ocurriría. Mis nudillos dolían de lo fuerte que sujetaba el volante. «No respondas», murmuró la voz de la radio, casi como si estuviera dentro de mi cabeza. Pero el pasajero ya estaba a pocos pasos de mí. Sentí su presencia justo detrás de mi asiento. El frío se volvió insoportable. Mi respiración se tornó errática. Entonces, en un impulso de desesperación,
Hice lo único que se me ocurrió. Aceleré. El motor rugió y el autobús tembló con la velocidad. Los edificios y las luces comenzaron a pasar a mi lado como manchas borrosas. Algo cambió. La presencia detrás de mí ya no avanzaba. Y entonces, el sonido de los pasos comenzó a retroceder, como si el pasajero estuviera siendo empujado hacia atrás. Seguí acelerando. La presión en el aire se hizo más intensa. Los faros delanteros iluminaron la carretera oscura como si atravesara un túnel sin fin. La radio crujió por última vez. «Ya viene la última parada, no mires atrás». Mi cuerpo se tensó. Solo tenía que resistir un poco más. El autobús temblaba por la velocidad. El motor rugía. Las luces de la ciudad se convertían en un borrón. Y el aire seguía denso, pesado, como si estuviera cruzando un espacio que no pertenecía a este mundo. Pero lo peor era el sonido. Los pasos del pasajero sin rostro retrocedían, pero no en una marcha normal. Eran movimientos bruscos, como si algo invisible lo estuviera arrastrando hacia el fondo del autobús. No miré. No podía mirar. La radio chisporroteó de nuevo. «Frena cuando veas la curva». La curva. Mis ojos se movieron frenéticamente por la carretera, buscando algún punto de referencia. Y entonces la vi, una curva amplia, que bordeaba un viejo parque. Frenar. Solo tenía que frenar. Apreté la mandíbula y, con manos temblorosas, solté ligeramente el acelerador y presioné el freno. El autobús se sacudió. Por un momento sentí que el tiempo se detenía. El aire helado se desvaneció en un suspiro. Los sonidos desaparecieron. El autobús quedó en silencio absoluto. Tragué saliva y miré el retrovisor. El último asiento estaba vacío. No había nadie. Mi corazón martillaba contra mi pecho. Giré lentamente en la curva, mis pensamientos revueltos, mi mente tratando de entender lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando noté algo más. El reloj del tablero marcaba las 2:45 am, exactamente la misma hora en la que había visto por primera vez al pasajero sin rostro. El tiempo no había avanzado. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No entendía qué significaba todo eso, pero había algo de lo que estaba seguro. No quería volver a conducir ese autobús nunca más. Aparqué en la estación de servicio y bajé temblando. Carlos, un mecánico nocturno, me miró con extrañeza. «¿Todo bien?», preguntó. No supe qué responder, solo asentí. Dejé las llaves en el mostrador y salí sin mirar atrás. Esa fue la última noche que trabajé en el turno nocturno. A veces, cuando paso cerca de la terminal, veo el autobús estacionado en su lugar. Parece normal, pero juro que, en las madrugadas más frías, hay una silueta sentada en el último asiento, esperando.